cuando vi la película, me quedé con ganas de entrevistar, porque entrevisté a Juan cuando estuvo en Sitges. Ah, ya. Digo, Es que no puede hacer nada, claro. por eso yo estuve en casa también, lo hicimos por teléfono, de hecho. O sea que tenía más ganas de coincidir con vosotros por esta película y por otra que os preguntaré luego al final, que os imaginaréis. Lo primero que os quería preguntar, vamos a la película, obviamente. Cuando os presentó Juan el guión, él en la entrevista me dijo que os fascinó. Describe esa vuestra sensación al leer esta película, porque es una película muy peculiar, que a mí me ha gustado, pero hay que reconocer que es muy peculiar. Sí. ¿Os fascinó realmente o por qué pudo? Por decir algo, ¿no? ¿Hablas tú o hablo yo? Como quieras. Pues, verás, es que el proceso también de cómo llegó el guión a nosotros, igual que la película es muy rara y es una película que siempre a mí me ha dado la sensación de que se ha ido haciendo poco a poco y cociéndose poco a poco. De hecho, a nosotros nos sorprendió mucho el montaje final porque tenía menos que ver no era tan fiel al guión. Juan probó muchas cosas y creo que la película es infinitamente mejor que lo que nosotros hicimos. pero lo que te decía es que cuando el guión no llegó a nosotros de una forma habitual, ¿no? Esto de que te manda un director un guión, tú lo lees, hablas y tal. No, empezó siendo un proyecto de cortometraje y mientras que Carmen y yo buscábamos las fechas para poder coincidir los dos por agenda y tal, Juan se dio cuenta que levantar la producción de un cortometraje de la manera que él lo quería hacer, pues implicaba la misma energía que casi que meterse en hacer un largometraje y decidió hacer un largo y luego según iba escribiendo cosas al hilo de ese corto nos las iba mandando y entonces, bueno, pues hasta que el guión fue definitivo, pues no fue de la forma habitual, no nos llegó un guión. Lo que sí es cierto que nosotros estábamos fascinados con el proyecto, con la idea de contar esta historia que desde el cortometraje ideado por Juan ya nos parecía fantástico y nos encantaba, que era la situación, el cortometraje lo que se veía era una situación de un matrimonio que se iba de viaje a Nueva York y Nueva York nunca era Nueva York, siempre era Madrid. Y entonces nosotros eso era Burgos, de hecho, nos fascinaba eso y nos parecía alucinante. Pero de ahí derivó en el largometraje y el largometraje yo creo que habla de muchas otras cosas, habla también de la relación de pareja, del síndrome del nido vacío, de cómo nos fascina ir de viaje para no ser nosotros y parecernos más a los turistas que van todos a ver, a hacer la foto que tienen que hacer, a comer donde se tiene que comer, para que luego en un picnic a la semana siguiente se lo podamos contar a los vecinos y enseñar las fotos. La película habla de muchas cosas y desde luego sí que nos fascinó, pero no de la manera que tú lo dices, sino así como poquito a poco, como que se cocinó a fuego lento. Bueno, sí, pues se lo ha dicho todo Pepón, extraordinariamente bien. Yo creo que la fascinación venía por el desconcierto también un poco que te produce leer el guión. Primero te parece muy fascinante porque no es lo que esperas, es decir, a nivel racional o a nivel sentido común, tú empiezas a leerlo y el sentido común se te pone en otro lugar. Y entonces dices, no, yo no sé si decirle a Juan que no me he enterado de nada y entonces le voy a decir que me ha fascinado. No, es broma. Era muy fascinante porque conociendo a Juan, por fortuna, hemos trabajado más veces con él, yo he trabajado más veces con él también por adaptaciones de teatro y más cosas, sabes cómo es su cabeza. Y en su cabeza no está todo lo que pone en la escritura. Las imágenes están luego en la cámara, entonces sabes que eso que hay que completar, que tu cabeza no da de sí para completarlo, va a completar él. Entonces yo ahí me quedo, más que tranquila, me quedo fascinada. Entonces me quedo fascinada con todo y sobre todo con la idea por dónde quiere ir a parar. A mí siempre me pasa con su cabeza que pienso, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Dónde quiere ir? Y efectivamente al resultado de la película, que es un poco lo que dice Pepón, no sabes ni qué has rodado eso, porque ni en el orden y no deja bueno, a mí es que me gusta muchísimo la película precisamente porque además te olvidas que eso es buenísimo, te olvidas que estás en la peli, empiezas a verlas como espectador y madre mía, y el desconcierto de los personajes que vives tú como espectador, con lo cual fabuloso. Totalmente. En algún momento le decís a Juan, espera, para un momento,
Explícame esto. Yo he aprendido mucho en esta película, he aprendido mucho de Juan y he aprendido mucho de mi compañera, de Carmen. Carmen afronta el trabajo desde otra libertad y entendió desde el primer momento que esta era una película de Juan, que estaba en la cabeza de Juan, lo que acaba de explicar ella, y que había que dejarse en blanco, había que dejar el folio en blanco para que él pintara, dibujara, hiciera lo que quisiera, y yo soy muy pesado. No exactamente pesado, pero sí que me gusta saber qué es lo que qué es lo que estoy haciendo, y entonces preguntaba cosas que probablemente que Juan no tenía la respuesta, pero que creo que la película tampoco las tiene, ni tiene por qué tenerlas. La película no es un puzzle que el espectador tiene que montar. No hay que ser listo para ver esta película, porque te parezca rara, resulta que hay que entenderla. Es que no hay que entender nada tampoco, quiero decir, y además lo que haya que entender está muy bien explicado. O sea que no me parece una película difícil en ese sentido, ni es ninguna trampa, pero yo sí que necesitaba tener algunas certezas, porque la película tiene una cosa del Día de la Marmota que se repite, hay unas secuencias que se repiten, y al contrario que el personaje de Carmen, mi personaje, hay un momento que sí sabe que se está repitiendo. Y entonces yo necesitaba saber, aquí sé ya, aquí todavía no sé, estaba como muy... Que luego, pana, una mierda, porque luego Juan ha cogido cosas de la tercera vuelta y las ha montado en la primera, y luego, ¿sabes? Entonces tiene más que ver con... El proceso tenía más que ver con dejarse en blanco y dejar que Juan y hacer lo que Juan nos iba proponiendo, por muy extraño que nos pareciera, y yo en eso sí lo he aprendido mucho de Carmen, porque Carmen lo entendió al primer momento. Yo creo que ahora, después de ver la película, yo hubiera trabajado de otra manera. No digo que el resultado hubiera sido otro, sino que yo hubiera entendido el proceso de otra forma y probablemente lo hubiera disfrutado más. Bueno, pues yo difiero, yo creo que precisamente estás tan soberbio en la película porque estabas en ese estado como actor, como, como actor, no, pero yo creo que estamos los dos absolutamente en el mismo barco, pero sí es verdad que cada uno tiene una manera distinta de afrontar sus dudas ante los personajes, ¿no? Y ya está. Él lo manifiesta, a lo mejor yo es que me lo callo y paso por lo mismo que tú, que te crees. Pero es verdad que yo creo que tu propio asombro te ha dado la excelencia en el trabajo. Pues me habéis confirmado otra cosa que me dijo Juan, que me dijo, en otras palabras, que tú eras más de brújula y él es más de mapa, que tú te tiras a lo mejor más a la piscina y necesitas a lo mejor también más detalles antes de meterse ahí. Pues sí, es verdad. Qué bonito. Obviamente ya me habéis desvelado un poco, o lo habéis adelantado más que desvelado. Esto es una película metafórica, ¿no? Uy, yo es que para estas cosas toma. Bueno, lo que sí es una película que es difícil explicar de qué va. O sea, tú cuentas, ¿de qué va? Pues un matrimonio de Burgos que se va de vacaciones a pasar una semana a Nueva York y el viaje se complica, no sé, y eso es una premisa muy pequeña para todo lo que habla la película. Yo creo que la película, más que contar una historia, habla de cosas y toca temas y desde luego, más que contarle al público algo, creo que lo que pretende es que el espectador tenga sensaciones y emociones y hay mucho desasosiego viendo la película y es muy inquietante por momentos, tiene momentos de terror, tiene momentos de comedia también, pero comedia con los edificios, o sea, cuando estos van a ver la Estatua de la Libertad y la Estatua de la Libertad que ven es como que te da la risa, siempre hay una carcajada ahí. Las dos veces que he visto la película, que la he visto en San Sebastián y en Sitges, la gente se ríe en ese momento, ¿no? Y es un plano. No estamos, Carmen y yo, haciendo comedia para nada en ningún momento, pero sí que genera cosas. Y yo creo que la película habla de cosas, habla de nosotros, de lo perdidos que estamos en el mundo, de las relaciones, de cómo tratamos de salvar las cosas, de cómo nos comportamos a veces como borregos, ¿no? Yo creo que los planos de las ovejas dicen mucho en la película, del sentimiento del nido vacío, de cuando una hija adolescente se va de casa, ese miedo a que esté esos lobos, ese miedo de esa referencia que hay un poco mínimamente a Caperucita, ¿no? Esa persona, esa niña perdida por el bosque con un chubasquero rojo y los lobos mirándola, y ese miedo desde el padre, tenemos que volver porque algo le está pasando. No le está pasando nada, simplemente es que ya no está en tu vida y se está yendo, y habla de muchas cosas, y a mí me emociona mucho la película en muchos momentos porque entronca con cosas
que sentimos como personas, ¿no? Y que yo también me he ido de viajes, yo huyo del borreguismo y de ir a lo que se tiene que hacer. Pues yo también me he ido de viaje y he hecho esas cosas y me he sentido así de perdido en el sitio. Y digo, vámonos de aquí. O sea, ¿qué coño hago yo aquí si estoy mucho mejor en mi casa? Y que me lo pongan en un documental. Pero bueno, yo creo que eso, que la película habla de cosas más que contar cosas. Yo cuando vi la película no era tan consciente cuando la rodábamos y cuando lo leí, al verla, es cuando sientes que cuando tú te vas de viaje tienes que escoger muy bien al compañero de viaje. A veces prefiero irte solo, a lo mejor cada uno se va solo por su cuenta a ese viaje y encuentra otros caminos y llega antes a los caminos que busca, que aquí es que no llegan nunca a lo que realmente buscan o algo así. Y es porque la relación entre ellos probablemente está muy agotada y no tienes nada de qué hablar, nada que compartir y nada te entusiasma, ¿no? Hay algo que yo me di cuenta viendo la película y dices, claro, en las relaciones de pareja que hay cosas que se quedan ya, se instaló de repente, sin la niña ya no saben qué hacer, no saben de qué preocuparse, no saben de... Eso es curioso. Y me daba esa sensación, digo, no saben viajar juntos. Y el ejercicio que se hace como pareja cuando de repente no quieres afrontar que la cosa ya no va. Entonces, de repente es eso de, oye, nos han dicho que esto es Nueva York y esto es Nueva York y no vamos a cuestionar nada porque si, lo que decía mi madre, me acuerdo, decía, no, es que hay que ceder, es que hay que aguantar, es que en un matrimonio hay que aguantar. Pues yo creo que aguantar se ha convertido en eso, en no mirar a los problemas a la cara y no decir las cosas como son y callarse y decir que todo está bien, ¿no? Exacto, totalmente. En muchos momentos coincido con lo que decíais, que las sensaciones que tienen los protagonistas, las que tienen vuestros personajes, se transfieren al espectador. En concreto, en mi caso, fue desconcierto. Durante mucho rato estuve totalmente desconcertado. Digo, ¿por dónde va a ir esto, por favor? Ese desconcierto parece muy medido, parece que lo tenía muy preparado Juan. ¿Os ha dejado luego margen para improvisar algo? ¿O ha dicho, no me toquéis esto, que si no, nos salimos de la ruta que va a tener el montaje? Bueno, él es muy listo. Juan es un tipo muy listo, ¿no? Y te hace ver como que tú estás haciendo la película. La está haciendo él. O sea, él te hace ver todo el rato como que, sí, haz, lo que tú sugieras. Pepón me encanta porque Pepón sugiere muchísimo. Yo soy mucho más plana en eso. O sea, me quedo a lo que me diga el director más, ¿no? Pero Pepón sí sugiere y deja ahí. Pero sabes que luego, lo que hablamos, retomando un poco al principio, luego va a ser su película, porque es lógico. Porque a veces lo que pasa es que empieza a sobrar todo. Y lo que sí ocurría es que ya de base de guión empiezan a sobrar cosas. De hecho, de ahí la repetición, pero sobraba. Y entonces sí que nos dejaba margen para hacer, para virarnos, pero realmente cabía muy poco. ¿No te parece que la sensación...? Es que en la película hay muy poco texto. Es que es una película donde los personajes están sobrepasados por la situación y hay una cosa de miradas y hay muy poco texto. También el que hubiera varias vueltas hacía que teníamos que ser muy fieles a ese texto porque era el texto que se repetía. No podíamos tampoco cambiarlo. Entonces, bueno, sí, yo creo que el margen de la improvisación era a ciertas miradas, a la forma en la que nos dormíamos, quedábamos dormidos en el metro, en el taxi, o que de repente yo miraba el mapa no estaba escrito que miraba el mapa que había en el metro y miraba y todo, y era un mapa del metro de Madrid, pero se creía que era Nueva York. Ese tipo de cosas que a lo mejor sí hemos podido hacer, pero... Sí, él sí improvisaba más como director. Sí. Había que no estaban en el plan de rodaje del día ni del día ni de la noche. Y de pronto aparecía, se le ocurren muchas cosas en el momento que luego están realmente muchas de las... Porque es verdad que cuando haces tantas versiones de guión quedan ahí atapuercas a lo mejor que se han quedado instaladas que luego ya no valen. Y yo creo que sí, él sí, tengo la sensación que... Y claro, al improvisar en el momento tú también tienes que improvisar lo que él se le acaba de ocurrir, ¿no? Pero sí, pero él lo tiene bastante medidito. Y hablando de eso, de medido y de improvisar y demás, la película tiene el significado de la película, el efecto óptico también va por lo visual, porque muchas veces en la escena vosotros acaparáis mucha pantalla para camuflar a lo mejor o disimular. Era muy medido toda la ruta que hacíais, cómo tenéis que enfocar o mirar a cámara para que no se viese tanto el fondo y fuese mucho más sugerente que... Yo no sé, ahora que lo dices tú, yo no había pensado que podía tener que ver con eso, pero sí era bastante
no digo coreografiado porque no había una coreografía, pero sí realmente bastante medido, es verdad. De hecho, ir a la marca y la marca era muy importante. Incluso no para nosotros, también para el director de fotografía. Sí que recuerdo como él le marcaba claramente el traveling o el plano secuencia desde muy controlado. Eso es verdad. Casi más en fotografía que yo creo que en nuestro cometido. Me da la sensación. Vale, para acabar, lo que os decía al principio, os acabamos de ver hace muy poquitillo a los dos en 30 monedas. No me desveles nada, Pepón, que viene la segunda temporada más adelante y ya sabremos. No sé nada de la segunda temporada. No se ha pasado nada todavía. No, es que no sabemos. Simplemente, esta es una propuesta muy loca, la de un efecto óptico, y también 30 monedas es una cosa bastante loca. Es tiempo de hacer locuras, se entiende, sanas. Es tiempo de que los locos hagan locuras. Y por fortuna tenemos un país con locos muy talentosos y sí, precisamente 30 monedas a mí me parece que está en manos voy a decir del único, y a lo mejor me hierro un poco, pero realmente es que Alex tiene eso y es un director, y de hecho mira cómo ha cuajado entre la gente, por algo será, seguramente sí es momento, pero es momento de hacer bien. Yo creo que las plataformas están provocando que la imaginación y la creatividad sea libre. Y así está pasando. Yo no sé si en otro momento se hubiera podido producir 30 monedas. En este caso, bueno, un Cabestany siempre es necesario en nuestras vidas y seguramente lo va a devorar la gente cuando nos tenga la opción de pasarse por Filmin, y porque seguramente van a entender mucho más al ser después de la pandemia que antes de la pandemia. Es bastante probable. Yo pienso que sí, que es fundamental que gente que tiene esas cabezas tan privilegiadas, tan distintas, que pueden ofrecernos cosas tan maravillosas, puedan estar haciendo cine y ofreciéndonos las historias. Juan es una persona única, es un autor, y todo lo que cuente, ya sea un vídeo para colgarlo en las redes, o todo lo cuenta con una mirada y con un punto de vista que no te deja indiferente. Y Alex es el rey del entretenimiento. Alex te invita a una fiesta y lo único que quieres es eso de más es más. O sea, Alex es muy y no es menos en ningún caso, ¿no? Nunca te deja frío, porque es que te lleva, te prende, siempre te prende y te lleva detrás de él, y te lleva donde le da la gana, porque es así, es un vasco exuberante que llega a los rodajes y te lleva donde le da la gana. Curiosamente ellos dos se aman. Sí, es verdad. Sí. Y la verdad que es una suerte que podamos estar. Carmen y yo por lo menos hablo por mí, y por mi compañera seguro que opina lo mismo, que podamos estar trabajando con ellos, que nos elijan y que nos llamen. Es una suerte maravillosa y bueno, trabajar ahora, hoy en día trabajar con cualquier director es una suerte, pero que de repente podamos tener dos productos ahora mismo de Alex de la Iglesia y de Juan Cabestany, que me parecen dos de los directores más interesantes de este país. Para nosotros dos es un milagro. Totalmente. Pues os dejo, que tenéis todavía por delante, tenéis vuestras obras de teatro. Y oye, mil gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias.